Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestro seminario universitario de la cuestión social. Vamos a recibir y discutir la presentación que ha hecho y está haciendo para nuestro programa universitario de estudios del desarrollo, Mario Luis Fuentes, quien es miembro de este programa, sobre el tema de las violencias y que pues constituye uno de los insumos para el tercer informe sobre el desarrollo de México, que el PUED está preparando y que espera terminar antes de que termine este año. Mario Luis Fuentes es actualmente miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, es investigador de tiempo completo en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, coordina la especialización en desarrollo social dentro del posgrado de Economía y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde además tiene la cátedra de trata de personas. Accedió muy generosamente a estar con nosotros esta tarde como comentarista de la presentación de Mario Luis, Arturo Alvarado Mendoza. Arturo, muchas gracias. Arturo es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos de esa institución y actualmente es director del mismo, de este centro. Es especialista en justicia, derechos humanos y seguridad, ha realizado numerosas investigaciones y evaluaciones sobre violencia, criminalidad, el sistema de justicia en América Latina y ha sido consultor de programas internacionales de Naciones Unidas y del Banco Mundial, ha sido visiting fellow en diferentes lugares, profesor invitado, estuvo como visiting scholar en el Woodrow Wilson International Center for Scholars, etcétera. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él era muy joven, yo no, en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Pues Arturo, muchas gracias por acceder. Y si les parece, escuchamos a Mario Luis para luego el comentario de Arturo y luego pues ofrecer la palabra a todos los que están aquí. Te escuchamos, Mario Luis. Gracias, muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Arturo, por acceder a comentar. De hecho, yo le envié a Arturo un artículo que estoy elaborando y estos son trazos de ese artículo que tiene que ver con el tema de investigación. Yo estoy en el área del PUED de los nuevos riesgos sociales, pero surge de esta noción, de esta convicción, yo diría incluso, que parte de esta definición que desde los 90 Rosaballón planteaba es que sí hay una nueva cuestión social que tiene que ver con la transformación radical, abrupta en algunos casos, de las dimensiones obviamente de las desigualdades como centro y eje de una nueva cuestión social, pero también de esta realidad de una estructura de los estados debilitada por distintas razones, con grandes problemas de la justicia, pero también tiene otra realidad, que la nueva cuestión social también surge del cambio climático, surge incluso de estas nuevas nociones de quiénes somos los individuos en este siglo XXI. Dentro de la nueva cuestión social, varios autores han señalado que la visibilización, emergencia de dimensiones de violencia inauditas, como separaciones forzadas, para hablar de un tema reciente que se están dando, se convierte en uno de los elementos que redefine la cuestión social en su conjunto. Y en ese sentido, lo que yo estoy planteando en este artículo es cómo se mira la cuestión social desde las violencias, no desde el ingreso, no de la satisfacción de las carencias Coneval, sino de las violencias. Y de hecho, propongo, es mi tesis,
que hoy las violencias pueden ser una manera de observar esta nueva cuestión social y darnos cuenta de estas complejísimas dinámicas y que ponen el centro, que yo diría que es la tesis central de lo que estoy escribiendo. Estoy convencido por las magnitudes de las violencias que hoy hay que recentrar en el centro de la cuestión social el principio, el derecho, mejor dicho, a la protección. Protegerse ante la violencia, ante el homicidio, ante el asesinato. Hoy la protección hay que incorporarla como centro en esta noción de que hoy si algo se ve amenazada es esta sensación que hoy tenemos de que todos estamos desprotegidos ante las violencias. Y dentro de este artículo, está confrontar una idea que se ha vuelto, yo creo, prevalente. La crisis de violencia y seguridad se debe al crimen organizado. Desde 2008 en adelante se ha reiterado, reforzado y se ha permeado que todo se debe a la irrupción del presidente Calderón en 2008 y que de ahí se plantea una narrativa de las violencias que está anclada en esta idea que el crimen organizado, el crimen al narcotráfico fue lo que desató. Por eso en esta mirada rápida, mi tarea observar los datos en torno de que si los datos muestran si es el homicidio doloso, que es la principal expresión del crimen organizado, fue la única de las violencias que creció o todas las violencias, cómo se comportan. Cualquiera que ha trabajado el tema de violencias, de justicia, se enfrenta a la fiabilidad de los datos. No hay datos fiables, hay un enorme subregistro, pero también hay datos que son muy contradictorios entre las encuestas, pero también en los registros de la Procuraduría de Justicia y el sector salud. Hay una cifra oculta, una opacidad que tenemos de poner en el centro, que los datos registrados obviamente no logran reflejar estas dimensiones de las violencias. En ese sentido, déjenme iniciar con lo que es, sin duda, el incremento inaudito de los homicidios dolosos. Si ven al 2016 son 20,000, pero ven esta tendencia de 2007 a 2011, está pendiente. Y después hay extraños comportamientos en los cuales parece que hay un declive y hoy en día se estiman los que hacen proyecciones de esto, que se puede llegar a la cifra de 24,864 homicidios. La última cifra que tenemos es la de junio, de esos casi 10,000 homicidios dolosos. Y esta es la principal dato síntesis que se usa para decir, bueno, las violencias han crecido. Obviamente, dentro de los homicidios, cuando uno incorpora los dolosos y los culposos, o sea, los dolosos tienen que ver con esta decisión del agresor de matar a una persona. El culposo tiene que ver con una serie de eventos violentos que pueden llevar a la muerte, el robo con violencia asesina. Pero estamos hablando nuevamente, y vean sobre todo la curva superior, esta oscilación que tenemos que nos puede llevar a estos 36,000 homicidios, ¿sí?, entre culposos y dolosos, y esta tendencia a la baja nuevamente a explicarse, y un tema que está atrás, yo busqué los datos de homicidios lo más atrás posible, tener un registro que nos permita ver, pues por lo menos 1950, 40 o 1950, 2000, ¿no? Y hay una enorme ausencia de datos, y tenemos una gran cantidad de datos a partir del 2000, pero ha sido muy difícil hacer estas series históricas que sean muy importantes para ver y asociar otros fenómenos. Pero cuando hacemos una segunda observación, ya no solo de los homicidios dolosos, que es la línea azul, pero si incorporamos otros tipos de crímenes, como son las violaciones, extorsiones, secuestros, delitos sexuales, feminicidios y suicidios y desapariciones forzadas, vemos sobre todo si ustedes ven la línea que tiene que ver con los homicidios dolosos, ¿sí?, y ven ustedes la línea verde, ¿no?, desapariciones forzadas, hay estos picos y después unos cambios que nuevamente ponen en tensión, y por eso reitero esta situación misma del registro, ¿no?, porque no hay una hipótesis creíble que nos explique estas caídas y este proceso que se está dando del comportamiento de las distintas violencias.
Como ustedes verán, cuando uno habla de violencias en plural, tiene uno que asumir todas estas violencias. Por eso estoy convencido que hay que hablar de las violencias, no de la violencia del crimen organizado, del homicidio culposo o doloso, sino habría que incluso poner los suicidios, que como en la línea azul, tiene un crecimiento constante a partir del 2000. A partir de estas líneas uno puede construir todas las hipótesis. ¿A qué se debe este comportamiento y esta oscilación y este crecimiento que sin duda a partir del 2006 o 2008, como ustedes pueden mirarlo, parece que todos los delitos o todas las violencias se incrementan, no solo los homicidios. Si ven otra observación, cuando ponemos homicidios y robos con violencia, ven la gran, digamos, comportamiento. Me cuesta mucho hablar de tendencia, porque esto no son datos. Habría que hacer toda una investigación para ver si es una tendencia. Pero ven este comportamiento simétrico, en que parece ser que los homicidios se ven acompañados de la misma manera muy cercana por los robos con violencia. Guerrero, el maestro Guerrero, que estaba con nosotros delante de consultores, ha dicho que el homicidio es consecuencia del incremento de todas las violencias previas. O sea, en un territorio donde se incrementa el robo, se incrementa la extorsión, el secuestro, habrá un proceso en el cual lo lleva al homicidio, el deterioro. Obviamente hipótesis a probar, pero es muy sugerente, no tenemos el desfase del tiempo, pero es muy sugerente que en los territorios donde se pierde estos entornos de protección pueden tender a que se incremente. De ahí que se plantea, algunas estrategias adelanto, es de que en aquellos territorios donde se van incrementando todos los delitos, habría que intervenir antes que se expresen en homicidios dolosos. Como ustedes se imaginarán, hay muchas tipologías para agrupar. Yo estoy haciendo esta: violencias asociadas al crimen organizado, las violencias no asociadas al crimen organizado, pero en espacios públicos, violencias en ámbitos de mayor privacidad, en los hogares, en las escuelas, y las otras violencias derivadas de conflictos sociales. Entonces, agrupándolo de esta manera para tener una comprensión, nos damos cuenta que estamos hablando de los homicidios, de las desapariciones forzosas, las fosas clandestinas, que es un subregistro, estos 29.000, 30.000 que tenemos ahí, pues de hecho, no es que hay que incorporarse en homicidios, pero es una cifra que está ahí siempre distorsionando la observación. Las extorsiones, la trata de personas, robos y accidentes, agresiones, la violencia contra las mujeres, el feminicidio como expresión brutal, las autolesiones, suicidios, y las violencias derivadas me recordaba Enrique Provencio, de la violencia de siempre, la asociada a los conflictos agrarios territoriales. Hay unas violencias históricas que obviamente lleva a esta dimensión que expresa lo que es un planteamiento que hago en el texto, que hay una desestructuración del Estado. Cuando una comunidad decide hacerse justicia y linchar, es literalmente la ausencia del Estado en su principal objetivo, garantizar el ejercicio de la justicia. Bueno, hago esta tipología, propongo esta tipología y los voy a llevar rápidamente por algunos de estos elementos. Si viéramos la violencia, la que yo llamo del crimen organizado, directamente vinculada y nuevamente es arriesgar que se debe solo al crimen organizado, pues vemos cómo las extorsiones y desapariciones empiezan a moverse de una manera similar en términos de crecimiento, ¿no? Y obviamente en el 2016, son los datos, tenemos esta caída que nos dan los datos del 17, pues nuevamente nos pone en la paradoja de cómo explicar este comportamiento de estas violencias asociadas más directamente al crimen organizado. Pero cuando planteamos las violencias que yo hago y arriesgo esta tipología no asociada al crimen organizado, robo y muertes por accidentes. Bueno, ven en crecimiento desde 2004, 2008, que de hecho el caso del robo se mantiene hasta 2010, y nuevamente son datos que vienen obviamente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero nos confronta a la percepción de todos, y yo estoy convencida que es del incremento de las violencias, de la hipótesis que todo se debe al crimen organizado. Pero vamos a ver las violencias en ámbitos
como los hogares, en donde hay una serie de procesos psicosociales en integrar, y obviamente tenemos los datos de ENDIRE, en donde 2 de cada 3 mujeres han padecido algún tipo de violencia. Ustedes saben bien que la ENDIRE registra la violencia en mujeres mayores de 15 años. Es decir, la violencia de los menores de 15 años queda fuera de la ENDIRE. Es un elemento muy a reflexionar, porque mucha de la violencia a niñas está en esos ámbitos, pero la ENDIRE no recoge, va de 15 mujeres a más. Y como ven, esta expresión que tiene que cada hora, en este día, cada 6 horas, habrá 4 feminicidios en el país. Son estas dimensiones. Déjeme alentar algo que no está en el texto, ni siquiera el que le di a Álvaro, pero que estoy trabajando. Yo tengo un gran problema de sumar seres humanos como si sumáramos viviendas, escuelas, etc. Un filósofo, Nicole, establece que el ser humano es estar en el espacio de lo indefinible. Somos tal dimensión de la vida que no podemos simplemente sumar una muerte de la otra como si fuera una suma, digamos, lineal. Son seres humanos con dimensiones mayores y nos ponen la atención de sumar muertes de seres humanos como si fuera otro tipo de ámbitos. Yo estoy trabajando en tratar de construir una visión más hermenéutica, más filosófica en términos de que una sola muerte debería ser suficiente por lo que implica. Pero bueno, ven los suicidios y obviamente esta realidad, cada día, hoy, habrá 20 suicidios en el país. De esta magnitud estamos hablando, con lo que significa esta violencia individual, social, que implica un suicidio. Algunos hablan que en el caso de suicidios el subregistro es mucho mayor porque está atrapado en el tema del dolor, en el tema de la justicia, y en ese sentido hay un subregistro de estos 6.000 suicidios que se tienen registrados. Algo que se ha comentado es la enorme realidad de la mayor violencia contra las mujeres, y obviamente lo que tenemos de acuerdo a la ENDIRE, pues es el crecimiento de las mujeres que han padecido. Hoy 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años han vivido un episodio de violencia. Con el sentido que la violencia, a mi juicio, no la podemos segregar de esta manera, nuevamente batallando con las estadísticas en las encuestas. Cuando hay violencia física también es emocional y también obviamente muchas veces, casi siempre, más de 2 de 3, es sexual. Entonces estas divisiones arbitrarias desde mi punto de vista, porque no podemos simplemente segmentarla, pero bueno, ven la tendencia brutal, cómo se ha incrementado las violencias y obviamente este crecimiento de las mujeres. Ya hablando en particular de la ENDIRE 16, están estos datos, un dato que subrayo, que nuevamente está en confrontar esta idea que la violencia homicida viene de externos. Propiamente 1 de cada, o 5 de cada 10, o 4.5 de cada 10, el principal agresor es un agresor que está en el hogar. Hay una cosa muy sorprendente, dado como está la ENDIRE hoy, habla de los tíos como principales agresores, ¿no? Y los primos. Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos, como se establece ahí. Y obviamente se habla de 6 de cada 10 casos la violencia ocurre en la casa de la mujer. Y obviamente esto nos pone en el otro elemento, en la escuela la violencia sexual fue acometida por el compañero seguido de compañeros y maestros. Nos habla que, según el dato, el 10% de toda la población femenina es víctima de abuso sexual. O sea, hay 44 millones de mujeres mayores de 15 años, 10%, 4 millones de mujeres viven o reportan, de acuerdo a ENDIRE, el abuso sexual durante su infancia. Bueno, obviamente ante estos datos de las violencias, la pregunta es, ¿cómo podemos tener alguna explicación, un marco teórico para explicar estas violencias? Asentando nuevamente que no se debe hablar de violencia, porque el señalar a una oculta a las otras. Son fenómenos interrelacionados, articulados, interdependientes, simultáneos muchas veces. De ahí lo que yo establezco en este artículo que estoy escribiendo, y este es un avance, es la enorme necesidad de
señalar a todas las violencias y no una unívoca, porque esto oscurece el otro marco de comprender que son un sistema complejo que interactúa, que se articula simultáneamente los individuos. Hay algunas expresiones de cómo explicar las violencias, o déjame adelantar una pregunta que está ahí en el texto: ¿por qué somos tan violentos? Y obviamente ha surgido con fuerza esta idea del malestar social, que tiene que ver con lo que Eisenberg en un libro habla de una guerra civil molecular entre los individuos, ¿no?, que obviamente genera estas expresiones extremas de linchamientos, 200 linchamientos en estos 10 años, o un linchamiento cada 6 semanas, como está establecido, ¿no? Parece ser, esta expresión para mí es muy simbólica, el linchamiento, porque expresa lo que más adelante planteo y adelanto. ¿Hay una destructuración social? Sí, pero una desestructuración del Estado. Y lo pongo como dos hipótesis para poder agrupar y comprender estos fenómenos. Bueno, de hecho, fue algo que me alertó Provencio, como os dije, las viejas violencias de siempre, los conflictos indígenas. No se alcanza a ver, pero hoy viene, pues, los conflictos indígenas agrarios, que tiene que ver con el derecho a agua o espacios, que tiene que ver hoy con la minería, y que obviamente se expresa, es un mapa que hizo la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, y que mapea todos los conflictos indígenas que están dando, muchos con muchísima violencia. Entonces, las viejas violencias, nuevamente, parece que se ocultan con este discurso de los homicidios y del crimen organizado y no dejan visibilizar esta dimensión. La conclusión que yo planteo es que necesitamos nuevas hipótesis explicativas. La evidencia muestra la necesidad de confrontar el argumento de que se explica esta crisis de inseguridad y de violencia solo por un planteamiento crimen organizado. Y tenemos que incorporar nuevos factores para tratar de articular esta pandemia, esta ola de violencias. Algunos tratan de verlo en términos de la crisis de valores, la ruptura entre el respeto y tolerancia, la diferencia, la enorme fuerza de discriminación. Otros plantean como un elemento sustancial la ruptura del sistema de justicia, denuncia e impunidad. Los procesos que tienen asociados sin duda a la vieja cuestión social, pobreza, marginación, a su expresión más reciente, exclusión, discriminación, y que tienen en el centro la desigualdad. Obviamente hay elementos, como los que me brinco al último, que ya nos metemos a una dimensión filosófica, lo que Bataillá llama esta parte maldita del ser humano, la capacidad de hacer el mal, ¿sí? Porque no podemos entender el tema de que el trabajo asociado a la trata de personas no es la relación sexual, la trata de personas es el abuso, es subyugar a un ser humano, volver una mercancía, no es el acto mismo de la violación. Tiene una dimensión psicosocial enormemente difícil de entender por el sadismo y por la brutalidad de que se realiza con estas mujeres, crecientemente más homosexuales y bisexuales, transexuales, y que tiene que ver con esta parte maldita. Obviamente esta dimensión que tiene que ver con la banalización del mal, Hannah Arendt, ¿no? O finalmente esta realidad de qué dimensión del mal habita en cada uno de nosotros. Lo que estoy planteando es como hipótesis, tratar de agrupar para tener una capacidad de poder observar el fenómeno, ¿no? Y observar y tratar de comprenderlo. No llego, estoy muy lejos de poder construir un modelo causal que permita explicar este nivel de violencias. No logro pasar de tener un marco para comprender el fenómeno y tratar de construir en función de esta comprensión ciertas explicaciones, hipótesis que me permitan expresar estas violencias que se están dando. Y de ahí que la propuesta que tengo en el artículo es una manera de agrupar los posibles ámbitos desde los cuales se puede observar el fenómeno. Lo que yo llamo la destructuración institucional que está en esta observación necesaria de poder describir cuál es el estado del Estado mexicano para poder entender esta debilidad institucional generalizada, la enorme realidad de un enorme y creciente rechazo a los servicios que da y obviamente
esta desestructuración del Estado que tiene que ver con lo urbano, la planeación urbana, que tiene que ver con la provisión de bienes y servicios, que tiene que ver con las carencias para usar el lenguaje de Coneval, y que obviamente nos transporta. Y déjeme señalar dos casos que tengo ahí, los de Ciudad Juárez lo hemos comentado aquí, incluso Clara Hushiman lo comentó. El caso de la guardería ABC es paradigmático en términos que es evidente la desestructuración del Estado en el cual el nivel municipal, estatal y federal fueron omisos en una tragedia brutal que no debió suceder. O sea, nadie cumplió las normas. Hay una gran crisis de estatalidad, usando la referencia del PNUD, que un Estado, con todos los niveles de gobierno, que no puede aplicar leyes y normas que se ha dado a sí mismo. A eso me refiero con la crisis de estatalidad. Y obviamente está esta apropiación de la violencia. El caso de Tlatlaya, que es la comunidad emblemática en Tlaxcala, en el cual muchos estudios se han hecho en términos que es una localidad urbana, 30,000 habitantes, en el cual el oficio ser padrote para tratar y explotar mujeres ha sido documentado que es una manera de vivir. No hay esta zona gris, Primo Levi, una zona gris en la cual los individuos desconocen cuándo es algo malo o bueno. El caso de los guachicoleros es lo mismo. ¿Por qué si pasa el tubo yo no puedo sacar gasolina y vender? O sea, hay una desestructuración y que obviamente los casos de Tlatlaya o los casos que estamos viendo de este robo de combustible nos habla de esto. Y hoy hay una desestructuración social que tiene que ver este proceso en el cual estas tres estructuras nuevamente, simplificando esquemáticamente, estructuras en las cuales nos organizamos socialmente, la familia, las escuelas, el espacio laboral, el espacio público, hoy damos cuenta de un enorme deterioro que está dándose al interior de los hogares y de esos espacios sociales. Obviamente el tema de la salud mental, el tema de la depresión, ¿sí? Los últimos datos, 6 de cada 10 mexicanos tendrán un cabo depresivo a lo largo de la vida. Los suicidios, esta dimensión de 17 jóvenes, principalmente masculinos. Déjenme usar elementos, porque finalmente es parte de mi atrapamiento personal. El principal instrumento del suicidio es el ahorcamiento, según la encuesta que tenemos. Y eso nos habla de esta destrucción con elementos. Dicen los expertos que un suicidio exitoso tuvo por lo menos 10 procesos anteriores que no fueron visibilizados ni por la familia, ni por la escuela, ni por el trabajo, ni por el espacio público. Las adicciones que están adentro de eso y obviamente un tema que es brutal. Cuando se hizo un estudio que hicimos sobre percepciones, hoy la violencia en las escuelas es visto por los jóvenes como el segundo espacio más inseguro después de las calles. O sea, la realidad que esta violencia que algunos, bueno, no algunos, oficialmente le llaman bullying, pero no es bullying, es acoso y hostigamiento, acoso de los pares y el hostigamiento de la autoridad, llámese el intendente o el maestro. El acoso y hostigamiento que, de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho en media superior, tiene una presencia que incluso, es parte del trabajo, ya se vuelve un elemento importante a considerar en términos del rendimiento escolar, la deserción, la reprobación. Y nuevamente, esta capacidad de invisibilizar las violencias a base de esta estructura. Entonces, en base a esta manera de tratar de articular una comprensión del fenómeno, pues nos lleva a lo que yo planteo, que hoy hay que incorporar, que sea el planteamiento mayor. Hoy el gran tema de la cuestión es la protección. Proteger a los individuos ante la violencia y la vida. No seguridad social, problemas de ingresos, de enfermedad, es la protección social en términos de entenderla como la garantía del derecho a la vida y al resguardo de cualquier violencia. Lo que planteo es que hay que incorporarla como un elemento central. En nuestra sociedad hoy es, a mi juicio, inaceptable que no recuperemos esta noción en esta nueva cuestión social que está marcada por la incertidumbre, el riesgo, la amenaza, y esta permanente vulnerabilidad. Adelanto parte de un texto que estoy trabajando, que Rosa María me hizo el favor de ser lectora y por lo cual sigo corrigiendo, pero agradecido brutalmente porque sin duda me hizo visible. La vulnerabilidad es, lo que yo hago al resignificar el concepto de vulnerabilidad es que somos vulnerables,
hay un fenómeno que nos hace humanos a todos, el fenómeno de la enfermedad y la muerte. La vulnerabilidad ante la enfermedad y la muerte es lo que nos hace un grupo de seres humanos que compartamos esa vulnerabilidad. Estoy resignificando el concepto de vulnerabilidad para que se ponga en el centro, como que todos viviremos enfermedad y muerte, pero obviamente cuando la muerte es excesiva, no por el tamaño, porque ningún ser humano debe morir por accidentes, por enfermedades prevenibles, por violencias. Entonces, incluso en el texto cuestiona esta idea de muertes en exceso evitables, como lo califica la Secretaría de Salud. No, no es el tamaño, es que es inaceptable la muerte de un ser humano. Entonces el planteamiento tiene que ir en la protección social, y obviamente esto me confronta nuevamente, o sea, en la medida que uno sigue, pues obviamente hay que desglosar esos análisis en función de edad, de sexo, de género. Hay que incorporar los procesos de discriminación y exclusión como elementos que articulan. Hay que hacer visible el lugar, las condiciones de hacinamiento, las condiciones laborales. Elementos. Déjenme poner esta gráfica casi final, porque habla de esta profunda necesidad yo diría no de emocionarnos, pero simplemente de no aceptar la violencia como un elemento que está y que seguirá creciendo. Cuando uno ve las muertes, homicidios en menores de 1 año, estamos hablando de 615 niños que murieron por homicidio al año. Es el grupo más vulnerable, por eso a mí la cuestión del INDIRE que segmenta esta dimensión de violencia homicida en niños o de niños de 4 años, pues habla de esta realidad de casi 1000 niños mueren, ¿sí?, por distintas agresiones. Algunas conclusiones. El fenómeno de la violencia no puede ser explicado solo en función de una variable, crimen organizado. Se trata de un fenómeno multicausal. La dinámica de las violencias es paradigmática a lo largo de la última década. Se observa sin duda un incremento, sí, en la violencia homicida y en aquella vinculada directamente al crimen organizado, pero también en todas las otras violencias que no están vinculadas directamente al homicidio. Al fenómeno de la violencia subyacen dimensiones subjetivas y de suma complejidad, como por ejemplo el proceso a nivel individual que detona la aparición de violencias y que responde fundamentalmente a lo que Georges Bataille llama la parte maldita, o sea, esta brutalidad de capacidad de lastimar al otro. Ya no es el robo, es el robo con daño material, incluso homicidio. Que esto nos pone en una dimensión de incorporar a estos análisis la condición humana y a discutir la condición misma del ser. De eso estamos hablando con las violencias, poner en el centro esta dimensión individual, que va más allá de la idea de valores, esa noción de capacidad del mal, y obviamente está desde Rousseau a Locke en términos de estas discusiones. Las violencias, a mi juicio, deben ser pensadas con urgencia desde la perspectiva que las violencias están erosionando las democracias, las violencias están erosionando los mercados, el impacto que tiene el robo en trenes, el robo en pequeñas empresas, el robo de bienes, el costo de hoy de seguridad que tiene, sin duda, o sea, trastoca toda la estructura social. Entonces, todo el análisis en torno a las violencias implica considerar, nuevamente, que los datos disponibles en la observación que he hecho enfrentan enormes problemas de fiabilidad, de falta de desagregación, de un gran subregistro, lo cual implica que sus dimensiones pueden ser mucho mayores y más graves de lo que hoy son observables. Gracias. Gracias, Manuel Luis. Vamos a escuchar ahora al doctor Arturo Alvarado. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este seminario y a esta discusión tan interesante que está planteada a lo largo del trabajo. Y comienzo por plantear dos problemas. Obviamente, tratar del problema de la violencia humana es un problema, que tiene muchas aristas y dimensiones de carácter moral, ético, filosófico, ¿no? Pero también hay que entender que para poder comprender, interpretar y explicar estos procesos sociales, estos hechos sociales, también hay que, trabajar en interpretaciones, hipótesis y clasificaciones y medir y
y discutir qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y a partir de eso comienzo con dos temas que me parece que vale la pena, digamos, discutir y precisar en esto, ¿no? Y tienen mucho que ver con, primero, pues por supuesto, el tema de la violencia o las violencias, ¿no? O sea, hay definiciones implícitas pero no explícitas en estas dos formas de entenderlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay muchas consecuencias respecto a la manera en que vamos a observar este fenómeno social y también a la manera en que lo vamos a clasificar, medir y posteriormente interpretar, ¿no? Entonces creo que vale la pena entrar con esto. No voy a